Hola, ¿cómo están, centinelas? Hoy venimos aquí con otro video al canal. Justamente vamos a hablar de algo muy interesante que son las gráficas. Los dos tipos de gráficas que hay hoy en el mercado, que son los más reconocidos en total. Pero, ¿por qué son tan conocidas? ¿Por qué son tan anheladas por muchas personas? Eso es lo que vamos a ver hoy. Para qué se utilizan, cuál es su función, que es muy interesante. Y lo importante de todo esto es saber qué es una tarjeta gráfica. Una tarjeta gráfica es, como lo dice, para renderizar las imágenes y los videos de una manera más rápida y eficiente. A la hora de hacer algún juego o también de renderizar alguna imagen o video o simplemente de renderizar algún juego en sí. Por eso es que también con la gráfica se acelera la parte de los FPS, que también por la gráfica es que hay micro tirones y así hace que las partidas sean menos agradables a todos nosotros. Pero lo más importante es que es la ayudante de la CPU. La ayudante de la CPU, pero ¿cómo así? Bueno, la CPU, dependiendo de qué tipo de forma de estructura que tenga, va a tener una tarjeta integrada o no. Entonces, la tarjeta integrada es potente, pero es muy limitada. O sea, ¿cómo así? Para algunos juegos sí te va a correr bien, pero no te va a dar esa cantidad de análisis que tiene una gráfica en total, o sea, pura y dura ante todos nosotros, porque es limitada solamente a hacer las imágenes de inicio, a hacer, yo que sé, algunas imágenes en Photoshop que no tengan tantas capas, y también puede hacer que dure bastante en guardar los documentos o en hacer alguna parte de estructurar alguna capa de Photoshop o de algún juego. Por eso es que hay esos micros tirones en los juegos, por lo general. Pero lo más importante de todo eso es que es el ayudante porque aumenta la capacidad gráfica y de análisis ante todos los factores que podemos ver, ante las aplicaciones que ya le acabo de decir, como Photoshop, Illustrator, eh, y hasta los juegos más potentes de ahora en día, que serían los AAA. También se requiere bastante de poder gráfico, poder analítico de cada gráfica, de cada procesador que tenga la gráfica, porque los dos tienen procesadores pero especializados en diferentes áreas. Porque está el CPU, que está más especializado para todos los procesos de la misma computadora, pero no es especializado en sí en la parte gráfica en total, sino más en la analítica y en la de los procesos más pesados o livianos, pero no especialmente en la parte gráfica. Después tenemos al CPU, o al GPU, perdone, que hace que los procesos que están dirigidos hacia también el GPU del CPU se alivianen, dependiendo que si el CPU también tenga una gráfica integrada o no. Si no tienen, a juro tendrían que comprar una tarjeta gráfica dedicada. Una tarjeta gráfica dedicada. Y ahora vamos a hablar de las dos diferencias de tarjeta gráfica. Posiblemente ya habré hablado totalmente anteriormente de esto en este mismo video, pero lo más importante es saber cuál es la diferencia entre estas dos, que sería la integrada y la dedicada. Eh, la diferencia es muy grande, muy abismal, dependiendo de también la marca que lo vaya a producir, dependiendo también de los procesos que uno vaya a hacer, pero tienen la misma funcionalidad, solamente en que en menor o en mayor porcentaje. Aquí lo que podemos ver es que primero está la tarjeta gráfica integrada.
como así, o sea, es lo mismo que acabamos de hablar hace un rato, pero así en un resumen es lo que ayuda a que un CPU normal pueda hacer esos cálculos de las imágenes integradamente en sus procesos. O sea, no necesita de algo externo para hacer esos cálculos y reflejar alguna imagen a la pantalla, al monitor o a la misma televisión que vayamos a utilizar. Y está también las dedicadas, que como lo dice el nombre, es totalmente dedicado a hacer todos los procesos que nosotros vayamos a hacer, de la parte gráfica, de la parte de ray tracing en los juegos o de algunas aplicaciones que utilizan también eso para hacer cálculos de luces en las imágenes, como en Photoshop, que también lo podemos utilizar para hacer lo de la IA, que eso es más que todo para hacer los cálculos de los factores que vaya a utilizar para hacer los reflejos, para hacer el fluir del agua. Todo eso es una carga muy potente para una gráfica integrada. Se pudiera hacer, sí, pero no a la potencia o al rendimiento. Nos quitaría mucho FPS en principio, que nos ayudaría bastante a hacer, yo que sé, otras actividades en segundo plano, o poner música si es que a ustedes les gusta poner música mientras que están jugando, o hacer otras actividades como multitareas. Esto también ayuda bastante, dependiendo de qué modelo de Intel Core también tengan, que eso también lo tengo ahí en el canal si lo quieren saber, y que también explico qué es lo que significa el nombre de Intel Core y también del cambio que tuvo el nombre de Intel Core. Lo tengo ahí en el canal, si les interesa, pásense por ahí. Pero para terminar, lo importante es que verifiquen qué es lo que más los limita a la hora de jugar o a la hora de editar. Lo más posible es que la integrada la tengan la mayoría de las laptops, porque esa ya la tienen en sí. Hay algunas más modernas o de gamas más altas que ya tienen gráficas dedicadas, pero modeladas a un tamaño micro o a un tamaño más pequeño, no micro sería, pero a un tamaño más conservador para que no destruya la computadora en sí. Pero no va a ser lo mismo, porque las tarjetas gráficas en laptop, aunque sean dedicadas, es como la mitad del rendimiento de la tarjeta normal, para los que no lo sepan. Si la capacidad de eso son 30 gigas de capacidad gráfica, de analítica, que analiza cada cuadro por segundo, va a ser la mitad, o sea, va a ser 15, vamos a decirlo así. Va a ser 15 porque va a rondar a reducir la capacidad, primero por el calentamiento de la misma PC, segundo porque la computadora posiblemente explote antes de utilizar toda la capacidad, más que todo por el tamaño tan conservador que tiene una laptop y para que tú te la lleves a todos lados. Tengo miedo, yo sé y tengo miedo, tengo miedo. Pero también vas a tener ese rendimiento limitado comparado a una tarjeta dedicada en su máxima esplendor. Entonces eso es lo que deberían pensar antes de comprar alguna gráfica, que si no pueden para comprar una gráfica buena que puedan exprimirle todo el jugo a esa gráfica, se vayan a una integrada mientras tanto, que eso por lo general es de la categoría de Intel Core con la letra G. Si no tiene la letra G es porque no tiene integrada, no tiene la tarjeta gráfica integrada y tendrías que comprar una dedicada. Y bueno, y si tienes para hacerlo, para hacer esa explosión de procesos
y de la capacidad gráfica que tú puedas querer, te aconsejo que te compres una dedicada buena, bonita y barata. Como todos los queremos, pero sabiendo que podrás exprimir todo el jugo a esa gráfica. Para los juegos, para la parte de la inteligencia artificial, como están el boom de ahora. Y para la parte de edición de video, de audio no, pero sí de la parte de las imágenes, así por inteligencia artificial, como ahora tiene una herramienta Photoshop que utiliza inteligencia artificial para hacer modelados a partir de imágenes, y de otras aplicaciones que utilizan bastante la parte gráfica, o como Minecraft realista. Pero bueno, eso ya sería todo por hoy. Y bueno, hasta la próxima, centinelas. Espero que les haya gustado y servido en lo que vayan a hacer ahí con su gráfica bien potente o no tan potente, pero que la expriman bien. Entonces, hasta la siguiente, centinelas. Chao.